Me acuerdo que uno de los amigos nuestros, de los jóvenes, que éramos jóvenes, cuando éramos jóvenes, teníamos pelo, eh, soñábamos, éramos muy jóvenes, no habíamos salido ni de nuestro país. Y me acuerdo que mi amigo, Dios le dijo que tenía que dar el 90% de lo que ganaba. Y le dijo, tienes que darme el 90%, le dijo el Señor. Pero fue un servicio que le habló, pero ¿vio cuando usted sabe que le habla a Dios? Porque a veces uno dice, no, pues, reprendo al enemigo que me está hablando. No, le habló el Señor. No, reprendo mi conciencia. No era la conciencia ni el enemigo. Él sabía que Dios le estaba hablando. Y por 4 o 5 meses, me acuerdo, fue para mí una enseñanza tremenda. En ese tiempo orábamos, soñábamos, nos mirábamos y decíamos, éramos muy jóvenes. Algún día nos vamos a cruzar en los aeropuertos, me decía él. Así me decía. Cuando tú y yo seamos pastores, y nosotros no éramos, hermanos, no éramos ni líderes en la iglesia todavía, recién estábamos ahí en el ABC. Pero él soñaba y me decía, un día nos vamos a encontrar en los aeropuertos y tú te vas a cruzar conmigo cuando seamos pastores. Yo decía, wow, qué fe que tiene. Bueno, hoy yo soy pastor y él también, en California. Dios lo llevó a California. Tiene una iglesia allí, ¿no? Esos tiempos de él, yo pienso ahora que estuve armando el sermón estos días, eran tiempos de tratos. Dios estaba tratando con su corazón. Y lo trató fuerte, ¿no? Tenía que tratarlo el Señor. El Señor a veces trata a algunos de una manera y a otros los trata de otra forma. El trato de Dios no es igual para todos. Hoy tú dices, no, pues a mí me está tratando el Señor de una manera y mira, mi hermano la pasa mejor en el Señor, ¿no? Tiene otro trato. No, pero Dios trata a cada uno de una forma distinta porque somos únicos para el Señor. Y Él trata de una manera distinta, así que tenemos que aceptar el trato de Dios. Tenemos que aceptar el trato de Dios, sin compararnos. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículos 1 al 13 y el versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 19. Tenemos allí la historia de Elías. Cuando el Señor, no podemos leer toda la historia, pero usted está en la historia que el Señor hizo descender fuego allí sobre los profetas de Baal que estaban allí, el enemigo tratando de querer hacer descender fuego, y era uno contra muchísimos. Ese era Elías, de parte del Señor. Y fue una victoria tremenda la que el Señor dio allí, espiritualmente. Una gran victoria, hizo descender fuego, ¿no? El Señor estaba con Elías. Y dice que Acab dio a Jezabel la nueva, o sea, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Él se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Versículo 11 dice, y le dijo el Señor, sal fuera y ponte en medio delante de Jehová. Y ahí ustedes saben lo que pasó, que había un viento poderoso que dice que rompía los montes y quebraba las peñas,
pero Dios no estaba allí en el viento. Y tras un viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¡Wow! ¡Qué historia tremenda! Hay mucho para compartir ahí, para hacer una serie. ¡Qué historia tremenda de un hombre que vio, que palpó un tiempo de gran victoria espiritual, como tú y yo a veces vivimos, ¿no? Tiempos donde casi tocamos, con nuestras manos tocamos el cielo, ¿no? Servicios donde son tremendos, donde tú prácticamente sales caminando, algunos dicen como por las nubes, ¿no? Bendecido y todo. Y qué interesante que al vivir esto, Elías, imagínate, yo me lo imagino a él saliendo de esa gran victoria, caminando, erguido y bendiciendo y quizás alabando al Señor, caminando por ese camino, yendo a un camino donde el Señor lo iba a mandar, lo iba a bendecir, en el Espíritu caminando, como tú sabes, cuando uno tiene una gran victoria en el Señor, un domingo tremendo que tuvo allí Elías, usado como el Señor, por el Señor como pocos vemos en la Biblia. Pero fíjate lo que él vive, apenas termina una gran victoria, apenas ve cómo el Señor lo usa de esa forma tremenda como pocos dijimos, ¿no? En la palabra del Señor. Se empezó a alejar de ese camino y es como que él, al caminar, iba transformándose en algo ese caminar. ¿Qué pasó? Jezabel lo estaba buscando porque no toleró lo que el Señor estaba haciendo. Fíjate qué tremendo. Y le mandó a decir por un mensajero que iba a ser igual con él como él había hecho con los profetas de Baal. ¿Y ahí qué pasó? Elías entra en una crisis. Elías entra en un momento donde ese caminar se hizo más pesado. Esa mirada que por ahí estaba con autoridad, empezó la mirada a ir hacia el suelo, empezó a arrastrarse, a querer esconderse, ¿no? ¿No te ha pasado? Cuando has tenido una victoria con el Señor, cuando has tenido un gran tiempo con Dios, cuando Dios te ha tocado, te ha hablado, vino alguien, te dio una palabra, o en un servicio el Señor te tocó y fue tremendo eso, ¿no? Pero ¿no te ha pasado de entrar en una especie de trato con Dios? ¿No te ha pasado de entrar en un tiempo de desierto con el Señor? Y tú dices, ¿cómo puede ser? Vine de un tiempo tremendo y ahora estoy en un tiempo donde Dios está tratando, donde Dios está hablando, donde hay como un desierto. Qué interesante que él iba camino a un desierto. Y Elías está atravesando un desierto, una sequía espiritual. Y esta sequía estuvo precedida por algo tremendo de parte del Señor. Mira, tiempos de victoria son también tiempos de sequía con el Señor. Esto es algo que se los estoy predicando, que lo he vivido durante muchos años en el Señor, desde que conocí al Señor, que muchas personas no comprenden y se ofenden o se apartan del Señor o se alejan de Dios o no comprenden el trato de Dios con cada uno. Por eso hoy vengo a decirte, tienes que comprender el trato de Dios para tu vida, porque si no te puedes alejar del Señor, si no te puedes enojar hasta con el Señor. Tiempos de victoria y tiempos de sequía van de la mano, como si Dios estaría forjando tu vida, como si Dios estaría formándote. Dios está, nada más que no lo sientes como lo sentías antes, pero Dios está en todo momento. Por eso vivimos por fe, no por vista, vivimos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. En esos tiempos, aunque te cueste y te cuesta orar, parece que esas oraciones llegan al techo, ¿no? Esa sensación te da, ¿no? Pues no llegan al techo, llegan a donde tienen que llegar. Amén. Tú crees que no llega a la presencia del Señor, pero sí llegan. Y se sentó Elías, dice, debajo de un enebro y deseando morirse. Hermanos, deseando morirse después de una gran victoria. Después de una gran victoria espiritual, ahora estaba diciéndole al Señor, llévame, Señor, quiero morirme. ¿Cómo puede ser? ¿Te suena conocido esto? ¿Te ha pasado alguna vez de sentirte así?
Qué interesante. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjate cómo se da por vencido enseguida. Elías se da por vencido. Se rindió, dice, me rindo. Quizás nadie me comprende, todos están contra mí, nadie está de mi lado, le dice él al Señor. Fíjate cómo está el pueblo de Israel. Señor, yo soy el único que he quedado. Qué interesante eso, ¿no? Fíjate cómo él se siente solo. ¿Puedes sentirte solo después de una gran victoria? ¿Después de un gran servicio? ¿Después de un tiempo tremendo en la presencia de Dios? Sí. Y Dios lo permite. Dios permite esos tiempos por nosotros, por nuestro corazón, no por Él, porque Él ya sabe lo que nosotros sentimos o lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando está la presencia de Dios, muchas veces venimos y qué lindo, hermanos, que vengan al altar y que nos quebrantemos y busquemos y Dios está ahí y todo es más fácil cuando está Dios. Aún en las consejerías, ¿no? Si no está el Señor es muy difícil aconsejar. Pero cuando el Señor está es mucho más fácil. Y ahí está uno buscando al Señor. Pero ¿qué sucede cuando tú sientes que el Señor no está? El problema es que si tú vives de esa forma, Dios necesita tratar tu corazón para que tú lo hagas por fe, no por sentimientos. Al pueblo de Israel el Señor los llevó por el desierto y literalmente los bautizó cuando cruzaron allí el Mar Rojo. Y fue una gran victoria que el pueblo de Israel tuvo allí. Y caminaron por el desierto. Y luego de una gran victoria vino un gran tiempo difícil donde el pueblo de Israel murmuró y se quejó contra el Señor después de ver el mar abierto, hermanos. Qué interesante. Y los llevó al Señor por el desierto y los hizo tener hambre. ¿No dice así la palabra de Dios? Pero los sustentó. O sea, los hizo tener hambre. Pero no solamente los hizo tener hambre, los sustentó el Señor para que ellos sepan y reconozcan que es el Señor, amén, el que provee. Ahí les mostró el Señor como proveedor. Ahí les mostró, el Señor se reveló como sanador. Se reveló en todas sus facetas en el desierto el Señor. Sobre Israel. Ahora está Elías aquí. Su mirada hacia el suelo. Encuentra un arbusto, por así decirlo. Y allí se echa. Toma un poco de agua. Yo me imagino, y cuando yo iba a la escuela era chiquito, tenía una cantimplora. ¿Cuánto tenía una cantimplora? No sé si en tu país se llama cantimplora. Era algo así que de plástico, que el frío duraba 10 minutos. ¿No se acuerdan? No es como ahora, que te prometen 24 horas de frío y calor. ¡Wow! No, era una cantimplora de plástico. Ahí colgadita, uno la llevaba. Y ahí tenía Elías su cantimplora. Tomó un poquito de agua porque estaba difícil ese camino. Se sentó allí y improvisó y se desploma el hombre de Dios. Porque siente que no puede más. ¿Quién iba a decir que este gran hombre de Dios, que hizo descender fuego del cielo, ahora está tan desanimado? ¿Sabe por qué? Ninguno de nosotros estamos creados a prueba de balas, o por así decirlo. ¿Vieron cuando hay un chaleco antibalas? Este está creado, está diseñado para que las balas no entren. Bueno, ningún cristiano está formado a prueba de balas. Ninguno. Pero nosotros a través de estos pasajes vemos cómo Dios permite ver en este hombre de Dios esa, yo diría, esa intimidad, ¿no? De ver el carácter, de ver la forma, después de una gran victoria, ver a este hombre en esta situación de sequía. Y fíjate, tiempos de sequía, tiempos de desierto, generalmente vienen precedidos por tiempos de victoria en la palabra del Señor. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se bautizó. Ustedes saben así como Juan le dice, tú me tienes que bautizar a mí. Pero Jesús dijo, pero bautízame tú a mí, Juan. Se tiene que cumplir la palabra, ¿no? Y Juan accedió y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, dice que los cielos se abrieron, hermanos, la voz del Padre. Imagínate qué privilegio estar ahí, escuchar la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a Él seguid, en el que tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo en forma
de paloma, no era una paloma, era en forma que descendió sobre él y reposó sobre él. Un tiempo glorioso, un tiempo donde pocos pudieron escuchar la voz de Dios, un tiempo tremendo, de gran victoria, donde el Padre dijo, este es mi hijo, con él voy a hacer algo tremendo, ¿no? Un tiempo, imagínate lo que habrá sido eso. Ahora, ¿qué pasó después de eso? ¿Quién sabe la historia? Lo vemos a Jesús diciendo, aquí viene el Hijo, y lo vemos a Jesús tocando y sanando. No. La palabra de Dios dice que el Espíritu lo llevó al desierto, wow, para ser probado. Y él entró en el Espíritu al desierto y salió en el poder del Espíritu. Mira, ese es un ejemplo de que muchas veces tú vives un tiempo de victoria y entras en un desierto, en una sequía, no sabes por qué entras en eso, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos y murmuramos ahí en esa sequía, nos quejamos, estamos malhumorados, nos enojamos con Dios y no comprendemos que Dios nos está metiendo en ese tiempo para que nosotros salgamos victoriosos de ahí, para que nosotros salgamos en el poder del Espíritu. ¿Por qué no? Aleluya. Entonces, tiempos de sequía son tiempos como que hay como un desgano espiritual, ¿no te ha pasado? Como dije anteriormente, te cuesta leer la palabra del Señor. No es que no la lees, pero no encuentras el sabor. ¿Te ha pasado? No encuentras el sabor que encuentras muchas veces cuando estás bien espiritualmente, cuando no estás en esos tiempos de sequía. En estos tiempos tú lees, pero algo te falta. Y eso yo doy gracias a Dios por eso. Porque eso te lleva a buscar más. Eso te lleva a orar más. Eso te lleva a buscar más del Señor. Amén. Tú quieres salir de eso, pero el Señor te metió en esos tiempos. Muchas veces nos volvemos algo insensibles y nos cuesta buscar del Señor. Dios está tratando con el corazón. Pareciera como que todo te cuesta el triple. Oramos, pero parece que esa oración pierde como el fervor. ¿No te ha pasado? En tiempos de sequía pierdes el fervor, la intercesión que tú estás orando allí, clamando, y ese día no te salen palabras. Quieres orar y no te salen palabras. Entraste en un tiempo de sequía. Nos congregamos, pero tenemos que cuidarnos de que el congregarnos no sea solamente una rutina. En esos tiempos sientes que tus oraciones no suben más allá del techo. En esos tiempos parece que no tienen efecto las oraciones. Es que estás en un tiempo de sequía y Dios está tratando contigo. Tiempos de sequía son tiempos de trato de Dios. Eso me dijo el Señor esta semana. ¿Alguien aquí presente le ha dicho a Dios alguna vez, Señor, trata conmigo? Levante la mano. Ay, en la que se metió. Y uno está, pasa al frente y está la presencia del Señor y el llamado. Y uno está en ese espíritu y dice, Señor, trata conmigo. Tenga cuidado con lo que dice acá adelante, porque Dios lo escucha. Tenga cuidado. Señor, trata conmigo, trata con mi corazón. Y sí, Dios empieza a hacerlo, dice, es mi oportunidad. Dios empieza a tratar, o sea, tratar es moldear. Miren qué interesante. Dios quiere tratar con el corazón. ¿Por qué? Como dijimos hace unos domingos atrás, porque lo que decimos tiene que estar en coherencia con lo que hacemos. Muchas veces recibimos, engordamos, y lo que estamos haciendo es solamente recibir información acá, que no pasa aquí, tiene que pasar aquí al corazón. ¿Sabes? Yo en esos tiempos, los primeros tiempos nuestros, le predicamos a una vecina nuestra, que la conocemos desde muy pequeños, que ellos están en la nueva era, estaban en la nueva era, en todo lo que es mental, control mental y todo eso. Hablan con extraterrestres, y todas esas cosas. Entonces le veníamos predicando y no, rechazando. Pero un día, en un cumpleaños, estábamos con mi hermano, éramos solteritos los dos, y nos dijo, ¿pueden orar por mí? Y nosotros dijimos, era la oportunidad para orar, para hacer la oración de entrega, para bendecir a esa persona, para que se pueda entregar al Señor. Y me acuerdo que oramos, nos tomamos de la mano los tres y yo dije, Señor, tócala, Señor, bendícela, y mira, necesita este milagro que tú hagas. Y cuando estábamos orando, frenó la oración. Y yo dije, ¿qué dije? ¿Algo malo? Y dice, algo me acaba de pasar.
Pero esto es de Dios, dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque todo lo que yo creo pasa por la mente, me dijo. Claro, control mental, nueva era, todas esas cosas que tenía. Dice, pero no solo de la mente, ahora entró algo a mi corazón, dijo. Y ahí comprendí que Dios estaba haciendo algo con esa persona. Mira, uno sin saber, tú sin saber a veces oras por alguien, tú sin saber a veces le predicas, tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Aún te digo, tú a veces pasas por la puerta de alguien o de su negocio, como me ha pasado. Y uno que hace, bendice, Señor, toca a la hermana o al hermano que está ahí, toca al hermano, toca a su familia. Y después los ves entregándose al Señor. Aún te encuentras con alguien, no te das cuenta de la bendición que puede ser. Y a veces eso pasa en tiempos de sequía. Tiempos de desierto son los tiempos donde Dios más me ha usado a mí. Tiempos de trato. Su corazón está más cerca del Señor, porque Dios está tratando su corazón. Aunque usted no lo sienta, Dios lo está haciendo. Cantamos esa alabanza, ¿no? Aunque no lo vea, ¿cómo dice? Aunque no pueda verte, sí, Dios está trabajando, ¿no? Dios está obrando. Amén. Dios quiere tratar tu fe también. Ajá. ¿Por qué? Porque en tiempos donde sentimos que estamos bien espiritualmente, oramos en fe, declaramos en fe, ¿no? ¿Cuántos declaramos en fe? Y decimos que suceda esto, que suceda lo otro, y hablamos las cosas del Señor. Pero Dios necesita tratar tu fe para que cuando lo declares, lo creas también en tiempos difíciles, porque ahí es donde más cuesta. Ahí es donde más cuesta declarar, soltar la palabra del Señor, en tiempos difíciles. O sea, la fe debe ser probada para que Dios encuentre un hombre y una mujer que confíe plenamente en el Señor. Déjate tratar por el Señor. Dios quiere tratar con las cosas que acarreamos. ¿Saben de qué? De la vieja naturaleza. Una de las victorias que Dios te va a dar es cuando tú permites que Dios trate con cosas que arrastras de la vieja vida. Como dice la palabra del Señor, ¿no? Del viejo hombre. Me acuerdo de la hermanita en mi país que vino y me dijo, pastor, Dios me habló. Dije, qué bueno. No mucha gente viene y le dice que Dios le habló, ¿no? Dice, usted predicó del viejo hombre que había que soltarlo. Dice, mire a mi esposo, dijo. Dice, voy a soltar al viejo, voy a agarrar uno nuevo. Le dije, no, espérese, le digo, ese no es el viejo hombre. Mire, uno tiene que tener cuidado cuando predica porque se puede entender. El viejo no entiende como quiere a veces, ¿no? Dice, voy a despojarme del viejo. Le dije, no, pero no era él. Él tiene que orar, bendecirlo, tiene que amarlo. Yo esta semana el Señor me habló. Me dijo, Señor, fíjate que hoy estamos en los tiempos de apostolado, profecía, apostolado. Hay un boom del apostolado. Son todos apóstoles hoy en día, no se sabe de dónde salieron, pero son apóstoles. Profecía y apostolado. Y está bien. Pero el Señor sabe que me dijo, movimiento apostólico, profético. Y me dijo el Señor, ¿por qué no hay movimiento evangelístico? No se escucha el movimiento evangelístico. No hay, no se evangeliza. Está bien lo otro, pero el Señor me dijo, esto es lo que hay que hacer, ser luz. Aún en tiempos difíciles tienes que ser luz. Aún en tiempos de sequía, de desierto, tienes que ser luz. Ese es el movimiento más importante del Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, vengo pronto. Ese es nuestro llamado. Pero para que tú lleves adelante ese llamado, tienes que dejar tratar por el Señor. ¿Qué dijimos primero? La vieja naturaleza. Colosenses 3, 5 al 7. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. ¿Lo tienes? Colosenses 3, Nuevo Testamento. Amén. ¿Qué dice? Haced morir pues lo terrenal. Y ahí da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Haced pues morir. Ahí está Dios tratando con nosotros. El amor de Dios está produciendo esto, que tú puedas hacer morir. Trata con tu corazón cosas de las cuales la ira, mire, no se predica sobre la ira de Dios. ¿Usted escuchó un sermón reciente sobre la ira de Dios?
Pero la ira de Dios viene, dice, sobre los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que escapar de la ira del Señor. Amén. Jesús mismo fue tratado por el Padre. Ahí tenemos un ejemplo tremendo. Y no fue desobediente, sino que se sometió humildemente al trato de Dios. O sea, se sujetó, por lo que vemos en la palabra de Dios, se sujetó al trato. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué significa ese término? Fue tratado por el Padre. Fue tratado por el Padre. Aún, mire, no lo necesitaba, pero Él se sometió a ese trato. ¿Cuánto más nosotros? Él se sometió, fue perfeccionado por el trato de Dios. Vino ahora a ser autor de la eterna salvación para que todos le obedezcan al Señor. Por eso el apóstol Pablo escribió Filipenses y dijo: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó, dice, las cosas como, no es que se mantuvo en ese lugar, o sea, se quitó por un momento, se salió de ese lugar, de estar al lado del Padre, a la diestra del Padre, por voluntad propia, y se hizo hombre. Y en esa condición de hombre, se humilló todavía aún más, ¿no? Haciéndose esclavo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. ¿Sabes? Yo tengo que decirte hoy que tienes que tener ese mismo sentir. Tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir que te hablé anteriormente. Para dejar que el Padre pueda perfeccionar tu vida. Jesús se hizo pobre, se hizo esclavo, estuvo bien abajo, de abajo, ¿no? ¿Y qué hizo el Padre? Lo exaltó arriba, hasta lo más alto, ¿no? O sea, por eso tú hoy puedes decir en el nombre de Jesús, tienes autoridad en el nombre de Jesús. Pero para que tú puedas decir hoy en el nombre de Jesús, hubo un Jesús que se humilló hasta lo más bajo. Como cordero, dice Isaías, ¿no? Fue llevado al matadero, ¿no? Y enmudeció, no abrió su boca. ¡Wow! ¿Por qué hoy podemos decir en el nombre de Jesús? Yo me pregunté esto en estos días y el Señor me dijo: porque Jesús se dejó tratar por el Padre. Fíjate esos apóstoles que quisieron liberar a alguien y los golpearon. Eso no se sometía a nadie. Qué interesante, ¿no? Los hijos de un tal Esceva, como predicamos, ¿se acuerdan? Dijeron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como algo así, a ver si funciona. No funciona sin sometimiento. No funciona sin obediencia. No funciona sin dejar que Dios trate con tu corazón. Por eso Jesús está sentado a la diestra del Padre y ahí está intercediendo por nosotros. Porque se sentó allá arriba, pero primero se sentó abajo. Hoy tienes la tremenda oportunidad de parte del Señor de decirle a Él: yo quiero, Señor, que termines la obra conmigo. Yo quiero que me quebrantes, Señor. Cualquiera sea la situación en que te encuentras. Sean buenos tiempos o sean malos tiempos. Tienes que salir de tu corazón el decirle al Señor: quiero que termines de quebrantarme, Señor. Quiero que termines de quebrantarme. Mire qué tremendo. Esto es de parte de Dios, se lo digo. Dile hoy al Señor: quiero que en este día, Señor, termines de quebrantar mi corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos quizás peleando con algo? O hace tiempo que estamos luchando, hace tiempo que queremos esa victoria y pasan los días, los domingos y no tomamos la decisión de decirle a Dios: quiero, Señor, que me quebrantes. Quiero, Señor, que este sea el día donde, Señor, quebrantes del todo mi corazón. Amén, se lo digo de parte de Dios. Siento su presencia ahora. Cada vez que pases por un trato de Dios, tienes que saber que Dios no quiere que mueras ahí abajo del enebro como Elías. Tienes que saber que Dios te va a sacar de allí. No importa si sales un poco lastimado, como un soldado. Vuelve de la batalla lastimado, pero vuelve con la victoria en la mano. Esto es como cuando vas a pescar, me dijo el Señor. Mire, yo no sé mucho de pesca, hay algunos expertos aquí.
de pesca. Pero cuando vas a pescar y tienes un hilo que no es de buena calidad o es baratillo, y tú quieres sacar un pez grande. No, somos así, no, tenemos fe. Señor, oro para que salga uno grande, pero tú tienes un hilo finito, tienes que comprar uno mejor. No, pero el Señor puede hacerlo. Sí, pero se va a romper. A ver si me entiende a lo que quiero llegar. Cada hilo de pescar está relacionado con la presión que puede ejercer. Dios no te va a poner una prueba en la cual se rompa el hilo. Dios te va a dar una prueba de la cual puedas superar. Nunca te va a poner en una prueba donde no puedas superar. Te va a dar un trato que no corte el hilo, sino que pueda resistir para obtener el mejor resultado. El hilo no se va a romper. Por eso hoy deberemos preguntarnos en este día, ¿cómo puede usar Dios todo esto que me está aconteciendo? ¿Cómo Dios puede usar esto que me está pasando para sus propósitos? Y Dios trata todo el tiempo, a través de las experiencias de la vida. Y no toda sequía, yo aprendí esto, que no toda sequía, no todo desierto es de parte del Señor. Hay sequías en las cuales nos metimos nosotros. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, sácame de esto, Señor, ¿por qué me metiste en esto? Mire, Dios nunca, por ejemplo, Dios no va a decirle a usted que se meta en una deuda que no puede pagar. Eso es uno el que se mete, ¿no? Ahora, ¿en esa situación Dios puede proveer? Sí, Dios puede proveer. Dios puede ayudarte. Pero Él no te metió en eso. Dios no creó el divorcio, hermanos. Eso no lo creó Dios. Ese es el corazón del ser humano, nuestros corazones que han tomado decisiones. Porque en el principio no era así. Ahora Dios, por supuesto que dio carta de divorcio al hombre, dice ahí en la palabra del Señor. Pero no es el punto de juzgar o no juzgar si está bien o no divorciarte. Lo que te quiero decir hoy es que Dios no lo creó. Esas son consecuencias nuestras, erradas, que ya pasaron. No se puede volver atrás. No es que Dios provoca el accidente, como uno dice, es que Dios provocó un accidente. No, Dios no provoca. Dios puede sanar de ese accidente. Dios puede restaurar de ese accidente. Amén. Pero tengo algo seguro en este día, más allá de todo lo que estamos diciendo. Es seguro que Dios va a aprovechar esa situación para hablarte, para bendecirte, para mostrarte, para guiarte. Porque la Biblia, ¿qué dice? Los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, ¿no? Dice todas las cosas ayudan para bien, conforme a los que son llamados bajo sus propósitos. Y tú y yo somos llamados por el Señor. ¿Cuáles son las características que tiene este trato de Dios? Yo estuve meditando un poco en las características del trato de Dios, por lo menos por mi vida te hablo. Y lo primero que encontré es que sobre todas las cosas, el trato de Dios es un trato de amor. La Biblia dice en Juan capítulo 13, versículo 1, que sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mire que los trató el Señor a los discípulos. Mire que el trato por momentos era fuerte, ¿no? Cuando les dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, ahí le está hablando fuerte, hermanos, a los discípulos, ¿no? Los está exhortando. Sin embargo, todo eso estuvo diagramado bajo el amor de Dios. El perfecto plan de Dios estuvo marcado por un profundo amor, porque dice que los amó hasta el fin. Y aún al joven rico, cuando le habló, ¿no dice que lo amó también? Aún tomando una decisión que no era la correcta, al joven rico, el Señor, ¿qué dice? Que lo amó. Y precisamente porque te ama tanto, es porque el Señor te va a tratar. Hoy estamos en los tiempos, fíjate estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de apostasía. Hoy estamos en los tiempos donde la gente está ejerciendo presión en las iglesias, en las congregaciones, para votar nuevas leyes que antes no había. Por eso estamos en los tiempos finales. ¿Y cuál es la presión? Quiero que me acepten como yo quiero vivir. Quiero que me reconozcan como miembro, como si ser miembro a usted le daría salvación. No le da salvación ser miembro. Está bien que sea miembro, pero la salvación es por fe, no por pertenecer a una lista de una computadora. ¿Amén? Y porque soy salvo me congrego y sirvo y amo a Dios y crezco.
Esa es la diferencia. Pero hoy estamos en esos tiempos donde se ejerce esa presión sobre las iglesias, esta presión de los últimos tiempos, donde las personas quieren que los acepten tal cual como son y como quieran vivir en sus vidas. Pero debo decirte algo, el amor de Dios es tan grande que no va a dejar que vivas como vivas. El amor de Dios es tan grande que cuando tú vengas, como nosotros también vinimos una vez al Señor, el Señor diga, pobrecito Alejandro el pastor, no puedo dejar que él siga viviendo esa vida de cómo viene de ese mundo. Lo amo tanto que lo quiero cambiar. Lo amo tanto que lo quiero bendecir. Lo amo tanto que quiero que esas cosas que lo hacían caer, ahora no lo hagan caer más. Ese es el amor de Dios. Y eso lo hace Dios en el trato personal contigo. Pero como hoy estamos en tiempos donde la gente no quiere ser tratada, quieren que las acepten como son. Y yo voy a vivir así y a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer. Por eso hay tantas divisiones hoy de las denominaciones, están cada vez más dividiendo más. Los púlpitos se están enfriando. Estamos en tiempos de púlpitos fríos. Gente asalariada que predica porque cobra. Yo doy gracias a Dios que no soy asalariado. Lo fui en un tiempo y casi pierdo la salvación por serlo. Así se lo digo. No quisiera, porque así estoy bien. Porque así busco del Señor, así predico lo que tengo que predicar, así busco, escudriño la palabra. Amén. Pero hoy estamos en tiempos de púlpitos asalariados donde se predica algo así por predicar. No hay palabra, no hay consistencia, no hay trato de Dios, no se permite que Dios trate. Tiempos finales. Recuerda que la Biblia que dice, todos estamos aquí, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente los que viven otras vidas, no solamente los que se casan, por ejemplo, del mismo sexo, todos pecamos, todos pecaron. No podemos señalar a nadie, porque nosotros también pecamos. Fuimos también desobedientes, que es peor. Todos necesitamos salvación, no algunos y otros sí, y otros no. El pecado es pecado, hermano. Es pecado para Dios, es lo mismo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Entonces, si todos pecaron, no se puede vivir de esa forma. Tiene que haber un cambio. Todo pecador necesita ser limpiado. No algunos que externamente tú puedas ver que lo necesitan. No, todos. Hay pecados que son internos. Todos necesitamos ser limpiados y transformados por Dios. Y este es el trato de amor perfecto de Dios con nosotros. El trato de Dios es para sacar lo que contamina el corazón. Le dijeron a Jesús, Señor, tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús dijo, no es eso lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Porque esos que le estaban diciendo eso estaban contaminados más que los discípulos que no se lavan las manos. Dios trata con nosotros y nos pasa por un proceso de limpieza. Amén. La santidad sabemos que es instantánea, pero también es progresiva. Amén, eso lo estudiamos en los discipulados. Te da lo que te da por amor y te niega lo que te niega por amor también. Pero hoy estamos en los tiempos donde uno dice, no, quiero que Dios me lo dé y quiero que Dios me lo dé. Como los niños cuando están, que uno necesita disciplinarnos un poquito. ¿Cuánto me entienden? Cuando tú pasas por el trato lo comprendes, cuando no pasas por el trato no lo comprendes. Dios tiene un trato especial, particular para cada uno. Según sus propósitos trata. Algunos los trata más porque tienen un propósito mayor. Porque tiene un cargo el Señor. Mira, como Pedro. ¿Cómo lo trató el Señor a Pedro? Distinto a los otros discípulos, ¿no? Cuando lo quiso lavar, ahí estaba Pedro diciendo, no, pero Señor, pero ¿cómo me vas a lavar los pies? Nadie dijo nada y él saltó. ¿Cómo era él? El que le cortaba la oreja. ¿Se acuerdan el que le cortó la oreja? Tremendo. Pedro. Necesitaba un trato especial, ¿qué le parece? De parte del Señor. Entonces, Dios trata a cada uno según lo que necesitamos ser tratados. Es interesante que hay personas que son tratadas por Dios de una manera distinta a otras. Y nos ha pasado, y el liderazgo que está aquí es testigo de que hay personas que Dios trata de una manera distinta. Nosotros oramos por todos, los amamos a todos, pero no sabemos por qué Dios trata de una forma distinta a unos y a otra forma distinta a otros. Es el trato de Dios. Nosotros no podemos hacer nada como líderes. Fíjate lo que le dice Jesús a Pedro.
En Juan 21, ya para ir terminando hoy. En verdad, Pedro, te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. O sea, te digo algo, Pedro, hacías lo que querías antes. Esa es la traducción. Pero cuando seas viejo, después del trato que Dios va a hacer contigo, extenderás las manos a otro y te vestirá y te llevará donde no quieras. Eso dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, Pedro. Volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Dice, el que en la cena se había acostado sobre su pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, Juan. Entonces Pedro al verlo dijo, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Vio que Pedro era así de hablar, ¿no? No daba para decirle nada al Señor. El Señor le dijo, Pedro, tú sígueme, ya vas a ver lo que te va a pasar cuando estés en los últimos momentos de tu vida. Y yo me hubiera quedado calladito, o tú también, no te hubieras quedado. Te exhortan así. Pero él andaba tratando de, ¿vio cuando alguien recibe la papa quemada y trata de tirársela a otro? Así andaba Pedro, no se dejaba tratar. Tenía la papa en la mano que le tiró Jesús y dice, ¿a quién se la tiró? Juan. ¿Y qué dijo? Señor, y él... Y ahí la embarró. Si me dijiste a mí que te siga, ¿por qué te sigue él? ¿Vio que uno a veces está en los detalles? Y el Señor, ¿qué le dijo? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Yo a ti te dije que me sigas. Wow. ¿No te pusiste a pensar cuando leímos esto recién? Que Pedro podría haber dicho, ¿por qué me habló de esa manera? ¿Por qué Jesús me habló así? ¿Por qué Jesús en estos 3 años me habló como me habló y me trató como me trató? Es que Pedro tenía un propósito, ¿no? Tenía un plan de parte del Señor. Iba a ser el que iba a liderar la iglesia primitiva allí. Lo vemos en Hechos 15, cómo él está así, el Señor, formándolo para ese tiempo. Amén. Para predicarle a la incircuncisión. Pero él por ahí pensó, ¿por qué a mí? Y esto es lo que necesitaba Pedro. Dios tiene entonces un trato especial, pero a veces el trato es fuerte para algunos, porque el Señor necesitaba fortalecerlo. Y mira, cuando Dios necesita fortalecerte, te trata. No, pastor, pero yo quiero que alguien me ore y ponga aceite y me fortalezca el Señor. No. Cuando Dios te quiere fortalecer, te va a tratar. Esto sé que duele, perdón, me duele a mí. Me duele decirlo, ¿no? Dios va a tratar con el corazón. Y ahí está Pedro, ¿no? Pedro, un hombre como arrebatado, así, ¿no? Como atolondrado por momentos, aventado, ¿no? Impulsivo. Y para concluir, quiero decirte esto en este día. No resistas el trato de Dios. Aunque hoy pienses que es incomprensible ese trato. Pues Dios está tratando con todos nosotros. Del momento que nos acercamos a la iglesia, del momento que nos predicaron, hasta el más alto espiritualmente hablando, el más maduro espiritualmente hablando, Dios está tratando con nuestro corazón.